Saludos y bienvenidos a un nuevo video basado en el libro La física de Dios, un viaje donde ciencia y espiritualidad se entrelazan para revelar nuevas perspectivas sobre nuestra existencia. En este libro, nos embarcaremos en una exploración audaz para dilucidar cómo los descubrimientos científicos de la modernidad pueden iluminar antiguas preguntas sobre lo divino. Preguntas que han resonado a lo largo de la historia y que siguen despertando nuestra curiosidad insaciable por comprender lo que yace más allá de lo visible. Paso a paso, buscaremos construir un puente entre dos mundos que a menudo parecen opuestos, pero que pueden llegar a encontrarse en una armonía sorprendente. Desde las leyes que rigen el vasto cosmos hasta los misterios de la conciencia humana, nos adentraremos en un diálogo constructivo donde la rigurosidad de la física acompaña nuestra búsqueda de significado en el universo. Antes de continuar, te doy las gracias por compartir y por apoyar este canal. Tu opinión es muy importante, así que espero tus comentarios. Y ya sin más, empezamos. La física de Dios es un libro pensado para todos, no importa si posees un doctorado en física teórica o si tu camino ha transitado más cerca de la filosofía y la meditación. Aquí, lo que nos une es el anhelo por entender, por sentir la maravilla de que, quizás, en las ecuaciones y en los experimentos también reside una chispa de lo sagrado. La invitación está abierta para que juntos desentrañemos los misterios que han cautivado a la humanidad desde el alba de nuestra conciencia. ¿Está listo para mirar el universo y quizá, a través de la lente de la física, vislumbrar lo que algunos llaman Dios? Acompáñenos en este viaje extraordinario y prepare su mente para una aventura sin igual en las fronteras entre la ciencia y lo espiritual. Cuando comenzamos a hablar sobre lo divino, nos sumergimos en un terreno que tradicionalmente ha pertenecido al dominio de la teología y la filosofía. Pero ¿es posible abordar la divinidad desde una perspectiva científica, sin perder la esencia de su misterio y grandeza? En este primer capítulo, nos embarcaremos en la tarea de definir lo que podríamos considerar divino, apoyándonos en términos y conceptos que se alinean con el conocimiento científico actual. Nos proponemos establecer un lenguaje común que pueda ser compartido por personas de todos los ámbitos y creencias, buscando puntos de conexión entre la ciencia y la espiritualidad. La ciencia, en su esencia, busca comprender los fundamentos del universo y al hacerlo, se acerca a preguntas que son en esencia profundamente espirituales. ¿Qué es la existencia? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Existe algo que trascienda lo que nuestros sentidos perciben? Estas son preguntas que tanto científicos como místicos se han hecho a lo largo de la historia. Mirando al cosmos, los astrónomos estudian la inmensidad que nos rodea y encuentran en las leyes de la física ecos de una armonía que algunos podrían calificar de divina. Los físicos, por su parte, descienden a las profundidades de la materia hasta llegar al nivel cuántico, donde la naturaleza de la realidad se torna difusa y parece escaparse de nuestra comprensión ordinaria. Aquí surge un punto crucial: lo divino, en muchas tradiciones, es aquello que está más allá de la comprensión humana, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. La ciencia nos ha permitido vislumbrar ambos extremos, y en ese vislumbrar, hay quienes encuentran una especie de revelación espiritual. Pero ¿cómo definimos lo divino sin caer en la trampa de personificarlo, reduciéndolo a una figura antropomórfica? La ciencia moderna propone una idea de divinidad más abstracta, menos centrada en la representación y más en los principios. Podemos considerar divino aquello que muestra un orden sublime, una complejidad que genera vida, una fuerza que impulsa al universo hacia la expansión y la evolución. En este espacio común de reflexión, donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad, podemos explorar la noción de divinidad como la totalidad de las leyes del universo, como la conexión profunda entre todas las cosas, o como la potencialidad pura que yace en el corazón de cada partícula, energía o pensamiento. Tomaremos los conceptos que la física ha desarrollado para describir fenómenos como la entrelazación cuántica, la relatividad del espacio-tiempo y la emergencia de la conciencia desde una perspectiva unificada, y los utilizaremos para esbozar una definición de lo divino que sea incluyente y respetuosa de las diferencias, sin dejar de ser rigurosa y profunda.
Al final, lo que buscamos no es resolver el misterio de lo divino, sino ampliar nuestra comprensión, nuestro asombro y nuestra capacidad de maravillarnos ante un universo increíblemente complejo y hermoso. Es en este diálogo continuo entre lo que sabemos y lo que sentimos, donde tal vez podamos encontrar un atisbo de lo que muchos llaman Dios. Para comprender la vastedad del universo y las profundidades de lo que consideramos divino, necesitamos sumergirnos en las aguas profundas de la ciencia. La teoría de la relatividad de Einstein, con su concepción asombrosa del espacio-tiempo y la gravitación, nos ha dado un nuevo lente a través del cual mirar el cosmos. ¿Qué significaría para nosotros si la omnipresencia divina pudiera ser entendida como una manifestación de estas fuerzas gravitatorias que actúan más allá de nuestra percepción inmediata? Por otro lado, la mecánica cuántica, con sus partículas que existen en estados superpuestos y probabilidades en lugar de certezas, desafía nuestra noción clásica de la realidad. Si consideramos lo divino desde esta perspectiva, podría ser que estemos participando en una danza cósmica de posibilidades, donde cada momento es una creación simultánea y múltiple. Las teorías cuánticas también sugieren que nuestras observaciones del mundo podrían influir en su comportamiento a niveles fundamentales, presentando la intrincada conexión entre el observador y lo observado. Entonces, ¿es posible que seamos co-creadores en el despliegue del universo, junto a una fuente divina que opera en el reino de las posibilidades cuánticas? Exploraremos cómo la ciencia actual está blanqueando las antiguas líneas entre lo natural y lo sobrenatural. Imagina que todo lo que se considera milagroso es simplemente un aspecto del universo que todavía no comprendemos. Así, la gran unificación no es solo un proyecto científico en busca de una teoría que lo abarque todo, sino también un esfuerzo para reconocer la magia inherente en las leyes que gobiernan toda existencia. Este capítulo es una invitación a pensar en grande, a abrirnos a la maravilla de que la física moderna podría no solo desentrañar los secretos del universo, sino también los del alma. ¿Está la ciencia acercándose a una prueba de lo divino, o tal vez, está revelando que siempre hemos estado inmersos en ella, incluso mientras buscamos respuestas en las estrellas? Acompáñame en este viaje, donde ciencia y divinidad no están separadas, sino entrelazadas en el tejido mismo del ser. Capítulo 3. Conciencia y realidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado fascinada por la relación intrincada entre la conciencia y nuestro entorno físico. Cómo nuestra percepción y pensamientos parecen influir en el mundo que nos rodea es una pregunta que ha desafiado incluso a las mentes más brillantes. Hoy, nos adentraremos en cómo nuestra conciencia podría estar íntimamente ligada a la tela misma de la realidad. Comencemos considerando la famosa dualidad onda-partícula en la mecánica cuántica. Esta propiedad inherente de las partículas subatómicas de comportarse tanto como partículas sólidas como ondas intangibles ha traído a colación una idea revolucionaria, que el acto mismo de observación, una función de la conciencia, puede alterar el estado de una partícula. ¿No es extraordinario pensar que el simple hecho de prestar atención podría cambiar el comportamiento de los bloques constructivos de nuestro universo? Profundizando en esta noción, experimentos como el del observador han puesto de relieve cuán misteriosamente la conciencia se entrelaza con la física. Cuando los físicos han observado partículas en un laboratorio, han notado que su comportamiento cambia drásticamente bajo la mirada consciente. Esto nos lleva a preguntarnos, si la conciencia humana puede afectar partículas a un nivel cuántico, ¿qué papel juega entonces en la formación de nuestra realidad cotidiana? Paradójicamente, mientras buscamos entender estas preguntas, nuestra propia experiencia subjetiva se convierte en un campo de estudio válido. La meditación, por ejemplo, es una práctica milenaria que nos enseña muchísimo sobre la conciencia. Los meditadores experimentados reportan una sensación de unidad con el universo, una experiencia que desafía la percepción ordinaria del espacio y el tiempo. ¿Acaso estas vivencias son manifestaciones de una realidad plástica que es moldeada por nuestra conciencia? Además, las experiencias cercanas a la muerte, con sus relatos de viajes fuera del cuerpo y encuentros con lo divino, plantean otro desafío intrigante. Aquellos que las han vivido a menudo describen una alteración profunda de su realidad,
un fenómeno que puede sugerir que nuestras mentes están conectadas con dimensiones de existencia que se extienden más allá de lo físico. Es posible que la conciencia no esté limitada a nuestro cerebro ni a nuestro cuerpo, sino que sea una entidad más difusa e inmersa en la realidad misma. Al considerar la influencia de la conciencia en la realidad física, no podemos ignorar el fenómeno de la sincronicidad. Este concepto, introducido por Carl Jung, hace referencia a las coincidencias significativas que parecen demasiado improbables para ser meramente aleatorias. ¿Son estas sincronicidades indicios de que nuestra conciencia es capaz de atravesar el velo de la causalidad y tocar una capa más profunda de la existencia? En este capítulo, esperamos haberte proporcionado un vistazo a cómo la conciencia y la realidad pueden estar entrelazadas en un baile cósmico de posibilidades. La física cuántica, junto con nuestras experiencias espirituales, nos invita a mirar más allá de lo aparente y a considerar que tal vez la conciencia no es un mero accidente de la evolución, sino una pieza fundamental en el enigma de la existencia. Nos movemos entonces a la siguiente pregunta: si la conciencia tiene el poder de influir en la realidad, ¿cómo podemos usar este conocimiento para mejorar nuestra vida y nuestro mundo? Capítulo 4. Milagros y ciencia. Los milagros, fenómenos que transcurren fuera del entendimiento humano y que se perciben como extraordinarios, han sido asociados a menudo a lo divino o a fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿hay espacio para considerar los milagros desde una perspectiva científica? En este capítulo, exploramos cómo la ciencia está empezando a desentrañar misterios que antes se catalogaban como milagrosos, y cómo esto tiene el potencial de cambiar nuestra percepción del universo y nuestras propias vidas. Ahondemos primero en lo que entendemos por milagro. Tradicionalmente, un milagro se considera un suceso que escapa a la explicación lógica o científica, que rompe con las leyes naturales tal y como las conocemos. A lo largo de la historia, numerosas culturas y religiones han narrado eventos milagrosos, curaciones espontáneas, fenómenos de la naturaleza inexplicables, incluso apariciones místicas. Son vivencias impactantes que inspiran asombro y reverencia y que, bajo el rigor del método científico, despiertan una profunda curiosidad. Por ejemplo, analicemos los casos documentados de remisión espontánea. Pacientes con enfermedades terminales que, contra todo pronóstico médico, experimentan una recuperación completa sin intervención alguna. Estos casos, que a menudo se etiquetan como milagrosos, están siendo estudiados con gran interés, pues pueden esconder pistas sobre procesos biológicos desconocidos o factores genéticos o ambientales que aún no comprendemos completamente. También están los informes de experiencias cercanas a la muerte, en las cuales los individuos relatan visiones o sensaciones que coinciden sorprendentemente a pesar de la diversidad cultural o religiosa. Algunos científicos sugieren que estos fenómenos podrían estar relacionados con reacciones bioquímicas en el cerebro en situaciones de estrés extremo. No obstante, la consistencia de estas experiencias a través de diferentes personas y situaciones sugiere que podríamos estar ante un fenómeno aún sin explicar dentro de nuestro actual entendimiento de la conciencia. En el ámbito de la física, sucesos como la sincronicidad, donde dos o más eventos ocurren de manera simultánea de una forma que parece poseer un significado más allá de la mera coincidencia, han llamado la atención. ¿Podría ser que existan leyes físicas que actúan a niveles que la ciencia no ha logrado aún descifrar? La mecánica cuántica, con su naturaleza probabilística y fenómenos como el entrelazamiento cuántico, sugiere que la realidad podría ser mucho más interconectada de lo que nuestras percepciones cotidianas nos dicen. Los milagros ciertamente desafían nuestra comprensión del mundo, pero no deberían ser descartados como imposibles. El progreso científico se ha caracterizado por el descubrimiento de conceptos que una vez se consideraron impensables. A medida que continuamos expandiendo las fronteras de lo conocido, nos acercamos un poco más a explicar esos casos extraordinarios que, por ahora, elegimos llamar milagros. Y en ese camino, tal vez nos demos cuenta de que la ciencia y lo milagroso no son tan dispares como podríamos pensar. Hemos llegado al final de nuestra exploración en la física de Dios.
A través de las páginas anteriores, nos hemos adentrado en un viaje fascinante que ha tejido un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre lo tangible y lo místico. La física moderna, con sus descubrimientos y teorías reveladoras, nos ha mostrado que la realidad es mucho más compleja y sorprendente de lo que podríamos haber imaginado. La mecánica cuántica nos ha enseñado que nuestro entendimiento de la existencia está lejos de ser completo, y que el observador, esa conciencia que todos llevamos dentro, juega un papel fundamental en la conformación de la realidad que experimentamos. Esto abre la puerta a una nueva manera de ver la espiritualidad, no como un conjunto de creencias desconectadas de nuestra realidad física, sino como una dimensión intrínseca de ella. Este acercamiento a lo divino a través de la lente de la ciencia nos permite reconstruir un terreno común donde la espiritualidad y la ciencia no solo coexisten, sino que se complementan. Es un llamado a ver más allá de las fronteras de las disciplinas y a buscar respuestas a las grandes preguntas sobre la vida, el universo y todo lo demás. Para el público general, esto significa que podemos explorar nuestra espiritualidad con un enfoque renovado y fundamentado, sin tener que desprendernos de nuestra curiosidad científica ni de los hechos que la física moderna ha demostrado. En la era científica, la espiritualidad puede encontrar una base sólida en el conocimiento que estamos adquiriendo sobre el cosmos y sobre nosotros mismos. Y así, querido oyente, te invito a que continúes con tu propia reflexión y exploración. Que las páginas de este libro sean tan solo el principio de un diálogo interno y externo que expanda tus horizontes y enriquezca tu percepción de la realidad. Porque, en última instancia, la física y la espiritualidad, al igual que la ciencia y Dios, pueden ser diversas facetas de una misma verdad universal que estamos destinados a descubrir.